¿qué tal? Yo soy Luisa Canturríos y le doy la bienvenida a una emisión más de Hashtag Polémica en Redes. Nuestro hashtag de hoy es Crisis en el Tribunal Electoral. Se refiere particularmente a lo ocurrido durante la sesión del 4 de agosto, en la que 5 de 7 magistradas y magistrados pidieron incluir un punto extra en la discusión. Se trataba de la gestión del entonces magistrado presidente José Luis Vargas. Este se negó y mandó a un receso. En una sesión aparte, estos y estas 5 votaron el tema y nombraron como sustituto a Reyes Rodríguez. El argumento de un lado es que era un liderazgo insostenible y del otro que la acción estuvo fuera de norma y por lo tanto no sería válida. Pero esto es apenas el principio de la discusión sobre este tribunal. Invitamos a expertas y a expertos para polemizar sobre este tema. Precisamente aquí en Foro me acompaña Torres Checa, pero no es el de siempre. Daniel, abogado constitucionalista, hermano de Andrés, quien nos acompaña normalmente. Bienvenido a este espacio. Regálanos tus arrobas. Muchas gracias. Mi arroba es @torrescheca. Y estoy encantado de estar en este espacio. Llegas con fans, eso no es común en los invitados. Normalmente se tienen que ganar a lo largo de la emisión los aplausos de Ixchel, pero bueno. Ixchel, ¿cómo estás? Bienvenida a este espacio, como siempre, la otra mitad de la conducción. Tus arrobas. Hola, muy bien. Yo estoy en @chelagüera, en Instagram, en Twitter y en TikTok. Y en Facebook estoy con Ixchel L. Cisneros. Recuerden que en TikTok solamente veo, les observo, pero me divierto igual. Y también tenemos a Tito Garza Onofre, quien es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, también con mucha porra. Bienvenido, abogado. Tus arrobas, por favor. Gracias por la invitación, Luisa, con mucho gusto. @Garza_Onofre. Qué gusto estar con Ixchel y con Torres Checa por este lado. Bienvenidos y bienvenida. Bienvenida también nuestra audiencia, por supuesto. Como cada día empezamos con la encuesta que le presentamos en Twitter. Y la pregunta del día de hoy es la siguiente. ¿Cuánta confianza tiene usted en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? 4 opciones. A, mucha. B, algo. C, poca. O D, nada. ¿Qué contestaste tú, Daniel Torres Checa, a esta encuesta? Yo contesté poca. 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 ¿Y por qué? ¿Cómo lo argumentarías o sostendrías? Pues, si quieres, podemos empezar a entrar en materia. El Tribunal Electoral del Poder Judicial, como muchos sabrán, miembros de la audiencia, está en una crisis institucional muy importante. Desde hace mucho tiempo, a lo mejor 2016-2017, sobre todo en la presidencia del Tribunal Electoral y los miembros que integran este tribunal, son muy polémicos por 2 cosas. La primera, por cómo se dio su integración, y la segunda, por cómo han actuado ya con el mandato en su cargo. Entonces, creo que una primera discusión que debemos tener es: tenemos un tribunal electoral que está velando por la democracia, pero en sus propias dinámicas internas está transgrediendo, formas de votación, argumentos, etcétera. Entonces, creo que para empezar la discusión y de cualquier tribunal constitucional, estos se legitiman a través de sus argumentos. Y creo que en el caso del Tribunal Electoral, pues ha fallado en esa tarea súper elemental. Ok. Ixchel, ¿tú por qué votaste? ¿Estás de acuerdo con la respuesta poca o por qué votarías tú? Híjole, yo la verdad le puse que nula, porque sí creo que han dejado mucho a deber y además públicamente, ¿no? En esta ocasión sí la ropa sucia no se lavó en casa, se lavó enfrente de todas y todos nosotros, pero sí creo que eso por lo menos transparenta lo que está sucediendo en una institución tan importante como lo es el tribunal, y cómo además pues han estado envueltos no solo en este último escándalo, sino en varios anteriores, los cuales evidentemente les quita legitimidad con muchas personas allá afuera, que en principio no se entiende bien a bien qué hace el tribunal, ¿no? Que creo que por ahí podríamos empezar. Pues Tito, vamos contigo. ¿El desempate entre estas 2 opciones o agregas una nueva? No, la verdad que poca. Quisiera decir que nula, pero lo cierto es que es el árbitro electoral, para decirlo en términos sencillos. Es la última instancia que tenemos en la calificación de elecciones para otorgar o quitar el registro de nuevos partidos, para validar gubernaturas, anular elecciones. Entonces, a pesar de todo el desaseo, a pesar de todo lo mal que se ha hecho, que yo creo que en definitiva va a ser indefendible, al final tenemos que por lo menos salir de esta crisis que tiene que resolverse a la brevedad, porque no hay que olvidar que están en juego. Esta crisis institucional puede desembocar eventualmente en una crisis
del sistema de representación política, en el sentido que las gubernaturas de Michoacán, San Luis, el propio Campeche, están impugnadas. Y mientras estén impugnadas, esto significa que no hay un claro ganador, o por lo menos que no están todas las vías legales agotadas. Entonces, aunque sea un poquitito, más cercano a Itzel, pero voté la misma opción que Daniel. Si me permiten, regresamos contigo, Daniel, porque decías, hay dos temas que vale la pena, bueno, a los que vale la pena entrarle. El primero es la integración, y si quieren después llegamos a este actuar, que seguro también nos va a ocupar un tiempo. La integración, y preguntaba a Itzel otra cosa, no entendemos bien, digamos, las funciones concretas. Creo que la gente normalmente entiende electoral como el INE, y el tribunal tiene poco conocimiento y por lo tanto poco seguimiento público. Claro. Entonces, en realidad, esta acción pues tiene en el lado bondadoso o luminoso la virtud de que nos va a hacer voltear mucho más a este tribunal, que es fundamental para la democracia en nuestro país. Si quieres, ayúdanos a entender justo esto. ¿Cómo se integró particularmente, digamos, este grupo de magistradas y magistrados, y cuáles son las funciones a las que tenemos que ponerle atención ahorita y rumbo al 2024 en este tribunal? Claro. El tribunal electoral... La materia electoral en su conjunto tiene como una suerte de dualidad entre el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Este tribunal electoral se conforma por una sala superior, salas regionales y una sala especializada. Pero es la máxima, como lo decía Tito Garza correctamente, es la máxima autoridad a nivel electoral. Entonces, todo lo que pueda hacer el INE puede ser revocado por el tribunal. Entonces, de ahí también un poquito la importancia de conocerlo, entenderlo, y también, pues, por supuesto, que el interés que tienen los actores políticos por incidir en su funcionamiento, ¿no? Esa parte es muy relevante porque ya sucedió. Entonces, la integración, o digamos, el Tribunal Electoral nace como lo conocemos en 1996, y la integración resulta ser escalonada por una reforma constitucional de los 7 magistrados que integran la Sala Superior, que es la máxima instancia del Tribunal Electoral. Se nombra algunos con ciertos periodos que después el poder en turno, que era priista, panista en su mayoría, deciden ampliar para algunos, digamos, para Vargas, y me parece que Sinfalter, de 3 a 8 a 7 años, y para Fuentes y Reyes Rodríguez, de 5 a 7 años, me parece. Entonces, ahí hay una ampliación de mandato que, por supuesto, fue impugnada, llegó a la Suprema Corte. La Corte, lamentablemente, en una resolución controversial, decidió validar esta ampliación, y muchos advirtieron que con esta ampliación se iba a comprometer la independencia de los magistrados. Y bueno, hoy nos damos cuenta que no se equivocaron, ¿no? Entonces, un poquito hay cotas de poder, hay favores, hay mucha incidencia política en un tribunal que se ha caracterizado por argumentar desde la parte política y no desde la parte jurídica. Justo, si quieres, vamos contigo, Tito Garza, porque has escrito mucho al respecto, y particularmente en esto de la ampliación de mandato. No es la primera vez que el tribunal entonces está bajo la lupa pública, ya tenía rato, pero digamos que pues, la sesión que se viralizó obviamente hizo que ahorita pusiéramos mucha más atención. En efecto, Luisa, va en ese sentido. Lo cierto es que los tribunales constitucionales nunca deberían ser protagonistas en una democracia, y menos en materia electoral. Sí. Para hacer un símil a toda nuestra audiencia, es el árbitro. En el partido más importante, donde los actores serían los equipos enfrentados, el símil serían los partidos políticos. Que el árbitro sea el protagonista no es bueno, ¿no? Porque se va a robar cámara, porque puede influir en el resultado y demás, ¿no? En ese sentido, en efecto, como bien lo dijo Daniel, esta integración en particular estuvo viciada de origen. Estuvo viciada de origen con una ampliación de mandato que desequilibra por completo. Todo el show que estamos viendo, en particular del magistrado José Luis Vargas, fue en ocasión de la ampliación. Vargas originalmente estaba nombrado solamente por 3 años, hay que decirlo. Vargas llega con el apoyo del PRI, antes trabajó con el PAN, y parecería que ahora está muchísimo más empatado con la actual administración. La selección de magistradas y magistrados electorales depende de cuotas partidistas y no necesariamente por perfiles técnicos, íntegros. Digamos que para el INE, para ser consejero general del INE, para estar en la herradura del INE, incluso los requisitos son más técnicos a través de exámenes, de ensayos, de una evaluación ciega con jurados independientes. Aquí, al final del día, la elección toca en una primera instancia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
y después al Senado. En esa negociación del Senado parecería que la integración que llegó a Sala Superior desde hace algunos años sí está marcadamente con ciertos apoyos partidistas. Y esto es normal, ¿no? Ministros de la Corte llegan con el respaldo de un presidente o con el respaldo de algún grupo político, pero lo cierto es que sus decisiones se van un poco desempatando. En esto hemos visto, y hay una larga historia para hablar de cómo están mutando sin ni siquiera generar una reforma profunda. Hay que recordar que mientras gobernaba el PRI, que en la anterior administración, uno de los casos más polémicos fue el caso de Coahuila. La fiscalización a través de redes sociales favoreció al Partido Revolucionario Institucional y al final, con un margen muy, muy menor y teniendo claramente la fiscalización, la elección de Coahuila se validó y Riquelme es el actual gobernador. Inmediatamente cambia de color la administración y parecería que por lo menos durante los primeros 3 años el caso más emblemático y más paradigmático también en tema de dinero fue la multa del fideicomiso por los demás a partir del terremoto. Entonces, es muy particular que una institución que tiene cada vez un rol más importante parecería no tener el mismo nivel de escrutinio público ni de relevancia en la conversación pública. Esto, en definitiva, parecería que los magistrados han sabido oscilar de administración en administración o dependiendo del poder político en turno, hasta que la semana pasada la cuerda se tensó hasta el extremo. Y todavía el día de hoy, yo creo que esta novela está dando demasiados argumentos indefendible para decir que el Tribunal Electoral vale la pena conservarlo tal y como lo conocemos. Yo creo que hace falta una reforma profunda. Tristemente, en un mes, esto no va a cambiar de la noche a la mañana. Y el tema ahí me parece que, siempre los temas que llegan a la Suprema Corte o a que se defina en una instancia judicial, pues al final es un tema interpretativo, porque como decían, en algún momento se decidió que estaba bien esta ampliación, ahora se tendrá que decidir también interpretativamente si lo que pasó en la sesión que vimos todas y todos es correcto o no. ¿Qué hacemos con esto? ¿Cuál es la lección, a partir de ahora? Ixchel, no sé si quieras como ir sumando preguntas y vamos con los expertos o tú también quieres como ahondar en algo de lo que han dicho sobre el como recuento histórico antes de llegar al 4 de agosto. No, yo a esto le agregaría, el peligro en el que están las instituciones y que están siendo muy señaladas y criticadas. Y justo por ahí tenemos un tuit de _Mariana E., que dice: buenos días, en México la ciudadanía puede rescatar a sus instituciones en crisis, como la que atraviesa el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El día que la vida democrática no se rija por cuotas políticas, tendremos un tribunal independiente. Pero así como estaba este tuit, había muchísimos tuits en las redes sociales a partir de este escándalo que decían que se vayan todos, ¿no? O que se desaparezca la institución como tal. Entonces, como bien decía ahorita Tito, ¿cómo podemos defender un tribunal cuando estamos viendo cómo se está cayendo a pedazos, literalmente, ¿no? Cómo además esta no es la primera decisión que toman al respecto que les está haciendo, que está perjudicando no solo también a todas y a todos, porque como bien ahora llaman, pues han decisiones bastante controversiales que se pueden poner, que ponen en duda al final ante la población lo que deja de hacer o lo que hace esta institución. Te veo ansioso. Se habló ya de reformas, se habló de el tema de que a veces decisiones personales terminan también perjudicando la imagen de una institución. Y una institución, como bien decía Ixchel, en la que nos urge confiar. Sobre todo porque pues, hemos tenido un sexenio de opiniones muy contrastantes y viene una elección, están por supuesto el escrutinio de las pasadas, pero viene además una elección presidencial en la que vamos a necesitar certeza de que quienes están dándonos los resultados son instituciones en las que podemos confiar, ¿no? Sí, completamente. Y Tito adelantaba que el tribunal tiene pendiente en su agenda cosas muy importantes para nuestra democracia, ¿no? El precedente de Campeche puede ser muy importante por el tema de fiscalización, pero también yo diría las multas que el INE fijó al Verde sobre el tema de los influencers. ¿En qué van estos temas? ¿Están discutiéndose? ¿Están atorados? Están atorados y justamente están ahorita en impugnación. Tiene que resolver la Sala Superior y estamos en un momento de completa incertidumbre sobre sus miembros, quién preside, etcétera, que en nada abonan a las resoluciones que en algún momento se tengan que dictar, ¿no? Que de por sí son polémicas en sí mismas y le metes un factor de completa distorsión entre sus miembros, pues lo único que haces es dañar la legitimidad
del Poder Judicial, así. Ahora, en cuanto a la sesión del 4 de agosto, es muy importante porque creo que ambos argumentos son atendibles, ¿no? O sea, por una parte está el argumento, lo decíamos en la cláusula previa, de los magistrados opositores, de estos 5 magistrados opositores, en el sentido de, pues, no es una presidencia estable, el presidente por sí mismo tiene problemas de enriquecimiento ilícito, investigaciones por operaciones de recursos con procedencia ilícita, etcétera. Además, él en la sesión, como las conduce, es complicado, es irrespetuoso, les llama manada, etc. Pero además, es cierto también lo que dice Vargas, en el sentido de que no hay como tal un proceso de, digamos, una regulación sobre cómo proceder en estos casos, cómo remover al presidente del tribunal electoral, ¿no? Que es un poquito la interpretación de Vargas. De mí puedes aceptar la renuncia y me puedes elegir, pero no puedes decirme... O sea, no me puedes remover porque no hay una norma expresa. Entonces creo que ambas lecturas son correctas. Hoy veíamos que el propio Reyes Rodríguez, que es quien resultó, digamos, victorioso de todo esto, dice, bueno, hay irregularidades en el proceso en el que se me eligió, no estaba Vargas, no estaba la magistrada Mónica Soto, volvamos a hacer esta votación, me parece que es positivo. Entonces, pues estaremos muy atentos sobre el resultado de esa nueva votación si es que se llegara a dar. Si me permiten, vamos con esto a la pausa para no entrar en otra discusión que se quede a medias. Invitamos a nuestra audiencia a que se quede y a la vuelta vamos a seguir conversando sobre hashtag crisis en el Tribunal Electoral. Les recuerdo que puede contestar a nuestra pregunta en Twitter. ¿Cuánta confianza tiene usted en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? A, mucha, B, algo, C, poca, como nuestros 2 abogados invitados, o D, nada. Comente y regresamos. No se vaya. Día con día, se difama a gente famosa a través de noticias de supuestas muertes trágicas, suicidios, adicciones o infidelidades. También vemos lo opuesto, celebridades tratando de ganar más notoriedad mediante la difusión de noticias falsas. La infodemia en torno a las celebridades es especialmente fascinante para el gran público. Pero en su conjunto, promueven el consumismo, la mercantilización de lo intrascendente, la frivolidad, el egocentrismo, los estereotipos discriminatorios y el cuestionamiento de la ciencia. La mayoría, la abrumadora mayoría de las personas que están en los medios de comunicación son de piel blanca en un país donde la abrumadora mayoría tiene la piel morena. Porque como las películas se tratan del jodido sufridor y del ratero, pues me llaman a mí, ni modo que le llamen un blanco para ser un ratero, güey, por eso me llaman a mí. Infodemia, miércoles, 21:30 horas. Ya estamos de vuelta y le agradecemos mucho sus opiniones y comentarios y le invitamos a que siga opinando en nuestras redes sociales. Ya conocen nuestra cuenta de Twitter, es @canal14mx y las que compartimos ya al inicio de esta emisión. Si les parece, regresamos, Tito Garza, contigo para entender por qué importa ser presidente o presidenta, digamos, de este tribunal. Hace poco, cuando andaban cambiando diputados en la Cámara de San Lázaro, en la Cámara de Diputadas y Diputados de un partido a otro para tener la presidencia de la mesa directiva, yo decía, bueno,
¿vale la pena? Como para qué, ¿no? No es tan importante, digamos, ser presidente de la mesa directiva. Es distinto aquí en el tribunal, es decir, ¿por qué están peleando tanto una figura como la presidencia? ¿Qué facultades extra tiene? Mira, es una gran pregunta, Luisa. Lo cierto es que la máxima autoridad como tal en materia electoral de forma jurisdiccional es el Pleno, son los 7. Si estos 7 necesitan siempre algún liderazgo, representación, alguien que pueda moderar las discusiones y sobre todo tiene varios poderes de decisión al interior del tribunal en relación al gobierno jurisdiccional, es decir, en cómo se organizan algunos presupuestos, nombramiento de puestos claves y sobre todo asuntos de turnar. No es lo mismo que te toque un asunto, imaginemos el caso Campeche al azar, a que el presidente pueda organizar un poco los turnos. Esto es algo de lo que se le ha achacado a José Luis Vargas, que Vargas no solo es que ha sido un presidente conflictivo, con instancias como el Consejo de la Judicatura, quien se encarga de la administración y vigilancia, sino también con la Fiscalía, la Unidad de Inteligencia Financiera, pero al interior del tribunal hay ciertas prácticas que ya rayan en lo ilegal. Esto de asignar los asuntos, cambiar los turnos, no dar la palabra, digamos que sería una figura sobre la que se basa la confianza de todo el tribunal. Es la voz de todo el tribunal. Ahora bien, la mayor reflexión aquí es decir que si bien son estas 7 personas quienes representan el órgano máximo en esta materia, el Tribunal Electoral es muchísima gente, ya lo dijo Daniel. Tenemos 6 salas regionales en todo México, cientos de personas que la componen en personal administrativo, jurisdiccional, personas que hacen muchísimos temas de comunicación y es lamentable que al final del día, en la punta del iceberg, estas personas de alguna u otra manera vayan a mermar el trabajo de toda esta colectividad en materia electoral. Dicho esto, ¿por qué es importante la presidencia o por qué parecería que se la están arrebatando como si fuera el último tesoro disponible en esta democracia mexicana? Bueno, simple y sencillo. Iba a decir la última chela del desierto, pero... Exacto. Gracias por aguantártela, pero bueno, ya. Sabemos que tu apodo no es gratis, querida Chela Güera. En efecto, la pregunta es por un tema de poder, estimada Luisa, es por un tema de tener el control no solamente sobre temas financieros, sino también de tener cierto poder de negociación. Hay que recordar que quien preside el Tribunal Electoral, al final del día, va a tener distintas posibilidades, no propiamente jurídicas, sino más bien de política, en relación a poder negociar en las sesiones privadas, en llevar un cierto liderazgo, en hablar al principio, en hablar, en fin, son más unas funciones políticas, pero que en definitiva parecería que la mayoría de los magistrados involucrados le ha pedido la confianza a quien ellos mismos nombraron. Ojo con eso. Sí. Eso es algo de lo que alegaba Vargas. A mí no me nombraron ustedes. Si bien se supone que hay una máxima que dice si lo puedes poner, también lo puedes quitar, lo cierto es que es más complicado. No existe una regla expresa. Entonces, estamos ante una indeterminación jurídica, hay una laguna, se junta la tormenta perfecta. ¿Por qué? Porque tenemos un mal diseño de reglas, no está muy claro cómo van a ser las salidas de las presidencias, las renuncias, vimos el caso de Medina Mora, en fin, males reglas diseñadas, sí conjugamos males intérpretes, como bien dijiste, de esas reglas, en donde cada quien tiene su interpretación absoluta y parecería que no hay disposición política por llegar a un punto de acuerdo. Parecería que el día de hoy están reunidos y que va a existir una presidencia interina para sacar estos asuntos tan importantes y después de eso veremos qué es lo que pasa. Pero ojo, todo esto político y esa es la incertidumbre. No hay reglas, se está haciendo sobre la marcha todo esto. En definitiva, si yo fuera un partido político o abogado de un partido político, ¿con qué cara puedo hablar de legitimidad del árbitro si ni siquiera el árbitro sigue las reglas que impone a este sistema electoral? Déjenme entrarle un poco a la discusión. Y por ahí justo teníamos... En las redes, justo. Vas tú. No. Exacto. Por ahí teníamos un tuit de Pájaro Político, pero que realmente es la declaración de Arturo Saldívar, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, diciendo que le pide al magistrado Vargas que dé un paso
lado, porque en la presidencia del TRIFE, porque ya no hay condiciones, ¿no?, para que siga ante el rechazo de la mayoría de sus compañeros, ¿no? Y esto, pues sí, es una cuestión política, pero también pues tenemos que poner ojo en quién lo está diciendo, ¿no? Y ahí me gustaría preguntarle un poco a los abogados qué significa que Arturo Saldívar haga estas declaraciones, qué significa para el futuro, no solamente en este caso Vargas, sino también del tribunal. Sí, la posición de la Corte en este caso es bien interesante por muchas cuestiones y la posición de Saldívar en particular es extremadamente interesante. O sea, yo creo que puede ser tesis de alguien que se quiera dedicar a las ciencias políticas o algo. O sea, el hecho de que Saldívar salga en una conferencia a decir que la presidencia del magistrado Vargas es insostenible, por sí mismo podría llegar a ser valioso porque es una figura de mucha autoridad dentro del Poder Judicial, por supuesto, que trata de poner orden, ¿no?, al interior. Pero es muy interesante porque ese mismo día el magistrado Vargas envía como un comunicado de prensa donde, entendiéndose otra vez como magistrado presidente, solicita una reunión con Saldívar. Y hoy la tuvo. Y hoy dijo que a partir de la conversación que tuvo con Saldívar, pues van a velar por las máximas y por el bien del tribunal, etcétera. Y hoy mismo es el día que Reyes Rodríguez dice, bueno, no como tal renuncio, pero volvamos a reponer esta elección, ¿no? Entonces parece que alguien puso orden y la verdad parece que fue Arturo Saldívar. Y ahora, tampoco podemos obviar que este fue el mismo discurso en el que dijo que no va a aceptar la ampliación de su propio mandato porque quiere ser congruente con lo constitucional, ¿no? Entonces se le eligió hasta 2022, o sea, como pugnando un poco porque se respete la letra escrita. Exacto. Que en realidad iría en contra de la institución, por lo menos de la forma en la que fue del magistrado José Luis Vargas, ¿no? Claro. Sí, es una conferencia de prensa muy interesante. Sin duda. Esta parte donde él dice que respetará el mandato hasta lo que marca el artículo 97 constitucional, creo que es lo mínimo que podemos esperar de un ministro de la Suprema Corte que diga que respetará la Constitución. Y es muy valiosa, creo yo, porque pone un punto a la legitimidad del Tribunal Electoral y a la suya misma, porque también ha sido muy cuestionado por sus vínculos con el poder político, ¿no? Él ha tenido una serie de contactos también con el gobierno en turno. Entonces, creo que salga a los medios y diga yo respetaré la Constitución, pues es algo muy valioso que hay que aplaudir, ¿no? Sí, sin duda. Y bueno, además, como dices, parece que fue el inicio del camino a lo que es una salida que por lo menos quita dudas para todas las partes, ¿no? Porque se repone el proceso y todas y todos nos hemos pronunciado de acuerdo. Exacto. Ahí, antes de dejar el discurso de Saldívar, yo quisiera decir que también habló sobre la importancia de las mujeres en el Poder Judicial y pasó de noche, ¿no? Como que en medio de todos estos pleitos se nos fue que se pronunció en favor de que haya más mujeres juezas y que esto ayudaría también en la corrupción. Pero bueno, ya eso es materia para otra polémica. Y Chel, justo quisiera ir contigo y Empezando en el tribunal son 5 y 2. Sí. Sí, totalmente. En el propio tribunal son 5 hombres y 2 mujeres, ¿no? Pues ahí fue parte de lo que empujó, digamos, en este discurso, creo yo, muy poderoso de Saldívar, que además marcó agenda en varios ámbitos como este. Pero quisiera preguntarles por como lo que ha pasado paralelo a esto, porque sí, efectivamente está la discusión técnica y jurídica y está la discusión política. Y aquí quisiera que viéramos algunos tweets. La verdad, los escogí un poco al azar de gente que estaba opinando sobre los temas. Por ejemplo, Manuel Pedrero dice... soy un estulto en el ámbito jurídico y desconozco si el presidente López Obrador puede disolver el Tribunal Electoral, pero en caso de que pueda y si elige tomar esta decisión, por supuesto que cuenta con mi apoyo. ¿Cuenta con el tuyo? Y otro tuit de Marco Levario que dice, AMLO ataca al tribunal usando un tuit falso de Reyes Rodríguez y pide que renuncien todos los magistrados. Eso quiere desaparecer al tribunal, pero la sociedad defenderá la democracia. Y como siempre que hay una discusión política, se vuelve sobre el presidente, ¿no? Inevitablemente todos los temas en este momento son estoy con AMLO o estoy contra AMLO. Y me parece que aquí se desvió por completo. Entonces, si el presidente dice hay que revisar el actuar de estos jueces, sus seguidores dicen, sí, que se vaya al tribunal. Y quien está en contra del presidente dice, al revés, defendamos a ultranza al tribunal. Y la discusión se enfrasca otra vez en estos choques de estar a favor o en contra del presidente. ¿Cómo diferenciamos, Tito, pues el derecho que tiene otro poder a pronunciarse sobre un asunto que le compete a la sociedad mexicana
cuidando mucho la línea, digamos, de no intrometerse con un poder autónomo, y también pues cómo interpretan las mexicanas y los mexicanos absolutamente todo lo que dice el presidente, ¿no? En definitiva es un tema complicado, porque estamos ante un escenario inédito, estamos ante un escenario que en 25 años no había ocurrido en el Tribunal Electoral. En ese sentido, cuando estas 7 personas queman todas las naves, no se han puesto de acuerdo, no se pueden poner de acuerdo, empieza a pronunciarse, pero no solo el presidente, se pronuncia Ricardo Monreal, se pronuncian los partidos de oposición, el ministro presidente, digamos, todo empieza a querer influir de alguna manera para seguir un poco su curso. Lo cierto es que esto, más que sea propiamente una intromisión a la autonomía del Tribunal Electoral, yo lo veo como la última de las posibilidades para encontrarle una salida política. En definitiva, si Saldívar no jugaba un rol ahí a través de la conciliación o de juntar a distintas personas, yo creo que resultaba imposible esta solución que se visualiza, que parecería que, por lo que en estos momentos está sucediendo, parecería que el magistrado José Luis Vargas ya también se va a hacer un lado. ¿Y qué se va a generar? Que ni Reyes ni Vargas van a ser presidentes y tendrán alguna figura electa por las 7 personas que sin esta presión política o sin estos acuerdos que se pudieron haber trabajado, sencillamente parecería no encontrar su fin. Estamos en la antesala de tener un tribunal que quizá esta crisis lo haya puesto en el ojo del huracán. Lo único que se me ocurre, pensando optimistamente, es que resulta indispensable mejorarlo, afinarlo. El borrón y cuenta nueva, echar a todos de una vez por todas. Yo creo que ya hemos tenido experiencias de esa magnitud y al final del día no es una salida sensata o que en el corto plazo pueda resolver los grandes problemas que tiene la democracia en México. Creo que más valdría mejor generar una reforma con consensos, con elevar los procesos de designación y sobre todo pensar a largo plazo. Ese fue uno de los grandes errores cuando se amplió el mandato. El PRI y el PAN, porque hay que decirlo, así fue con la ley de cuates, el PRI y el PAN se empeñaron en alargar los nombramientos de sus magistrados más afines. Porque pensaban que iban a perder, pero por lo menos iban a tener el control en el Tribunal Electoral. Una vez que esto sucede, una vez que cambia la configuración, parecería que eso simplemente generó tanto al PRI como al PAN darse un tiro en el pie. Y hoy están defendiendo lo que hace años atacaron. Entonces, el panorama no se ve sencillo. Yo creo que la salida está a la vuelta de la esquina. Ahora, cuando Vargas se eche para atrás de la presidencia que no tiene el consenso ni el apoyo político de sus pares. Ixchel, ¿coincides en que es un momento de oportunidad justo para replantear pues, momentos polémicos, figuras polémicas o instituciones incluso que a veces están en la mira pública, como bien decíamos? Sí, totalmente. Por ahí también tenemos un tuit de la columna de Ricardo, del periodista Ricardo Rafael, que justo ya la llama afortunada crisis dentro del Tribunal Electoral, porque se refiere a esto, o sea, este es el momento en el que pudieran modificar este tipo de cosas, en las cuales han caído, ¿no? Como bien ahorita mencionaba Tito, el cumplir con estas cuotas de cuates, ¿no? Y mantenerse en el poder, porque eso es lo que es, son posturas de poder, pues tienen una oportunidad de modificarlo. Y además, pensando en el 2024, creo que es una oportunidad muy importante. O sea, sí es un espacio donde se van a tomar seguramente muchas decisiones y donde además tenemos que tener certezas, ¿no? Y eso ahorita la ciudadanía no los tiene y va a ser muy complicada, de por sí va a ser muy complicada la elección de 2024. Si tenemos un tribunal como este, todavía sería mucho más complicada. Ixchel, nos queda un minutito, pero quisiera ahondar un poco más en esto que dices y diferenciar, digamos, entre personajes al frente e institución, porque digamos que la institución es necesaria, ¿no? Sí necesitamos un tribunal, o también replantearías esto.
No, por supuesto que necesitamos un tribunal y justo muchos de los seguidores y seguidoras de Andrés Manuel López Obrador decían, ¿no? Ya quitemos al INE, quitemos al tribunal, un poco desaparezcamos estas instituciones, pero honestamente para cómo está la política mexicana, por supuesto que son necesarias estas instituciones que al final nos dan, son los árbitros en las elecciones, y en una elección como la que se nos viene, creo que es elemental, pero si tenemos este tipo de personajes, o sea, ahí es cuando los personajes importan. Justo hacen que la población pierda total, pues sí, acercamiento o pierdan su credibilidad, y esto puede generar crisis después, ¿no? de las propias elecciones. Entonces sí creo que por supuesto que estoy por las instituciones, no solo el tribunal, también por el INE, pero sí creo que los personajes tienen que, en principio, bueno, yo no sabía esto que nos comentaba Tito, de cómo se elegían, ¿no? O sea, si no hay estos reglamentos o que cumplan con ciertos requisitos, más que los pongan sus cuates en el Congreso, pues creo que ya desde ahí empezamos mal. Si les parece, vamos con esto a la pausa. Les recuerdo a nuestra audiencia nuestra encuesta del día de hoy, que es: ¿cuánta confianza tiene usted en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? A, mucha, B, algo, C, poca, o D, de plano, nada. Volvemos con el hashtag Crisis Tribunal Electoral en @canal14mx. El contrato siguiente que se da a conocer es el de octubre de 2014 con la Agencia de Investigación Criminal, contrato firmado por Tomás Herón de Lucio, y del CISEN no tenemos claridad porque no tenemos el contrato inicial. La prensa ha revelado contratos de renovación de licencias. El entablado era ya muy sólido para 2017, de que el gobierno mexicano estaba utilizando software de altísimo precio, de altísima capacidad de intrusión y de robo de información. Informe Especial presenta Pegasus, negocio multimillonario. Martes, 9 horas. Canal 14. Tus causas, tu canal. Ciclo Verano de Cine. Tu fugues, tu te sépares. Ouais. Enfin, tu vois, c'est un peu provisoire. Là, j'attends un appartement, mais là, il est en travaux. Donc, ce sera pas avant mars. Et donc là, je suis à l'hôtel. Donc, tu vois, faut que je trouve un truc, quoi. 30 €. 30 € ça? Ça coûte 150 € ça, hein? Ouais, mais il y a des pets, enfin, il est abîmé, on voit bien, il y a le trace noire, quoi. Donc, non, 30 €. Je suis désolé, mais... Ça partira pas, ça. C'est de la caille, ça partira pas. Voilà. Cinema 14 presenta Función para Desvelados. La Mujer Joven. Martes, 23 horas. Canal 14. Tus causas, tu canal. Gracias nuevamente por su sintonía y arrancamos este tercer y último bloque hablando un poco de lo que se viene. Y lo que se viene tiene que ver justo con poner orden para la no repetición, porque justo me decías en el corte, Daniel, esto ya ha pasado. Situaciones como estas ya nos han pasado en el tribunal. ¿Qué hay que hacer para evitar hashtag crisis en el tribunal? ¿Y qué lectura se ve en el horizonte en estos momentos? Claro. Sí, el tribunal ha tenido crisis, sobre todo en la presidencia, desde al menos 2016. Haciendo un recuento muy rápido antes de iniciar el programa, sería con esta el quinto presidente desde 2017 a la fecha. Entonces estábamos hablando de una inestabilidad muy grande y muy importante. Sobre todo destaca la presidencia de Yanín Otálora, que era de 2017, y ella renuncia a partir de presiones que el propio Vargas empieza a imponer después de la gobernatura de Puebla. Entonces es interesante porque
él mismo estuvo pugnando para que uno de sus pares, que en ese momento ejercía la presidencia, se removiera. Y creo que hay dos problemas de diseño ahí. El primero es que la renuncia no está supeditada a la expresión de causas, que es un poquito también lo que sucedió con Eduardo Medina Mora en la Suprema Corte de Justicia, donde se renuncia pero nadie sabe por qué. Entonces no sabemos como ciudadanía si eso se debió a amenazas, a injerencias, a presiones políticas, lo cual pues es inadmisible para un tribunal. Entonces creo que un primer escenario para que esto no vuelva a suceder, #tribunal, crisis en el tribunal electoral, es reformar, que haya al menos una reforma legal que motive la expresión de causas. Dos, que haya un procedimiento claro en la remoción de los presidentes del tribunal y causas específicas para que esto suceda, ¿no? No puede ser que en cualquier supuesto, digamos, la carta más importante que tengas o la presidencia esté supeditada a quien tenga las mejores cartas políticas al momento de la sesión, porque justamente se dan este tipo de inestabilidades. Y, bueno, ya lo advertía Ixchel y Tito, otro muy importante es el proceso de nombramiento, ¿no? Que no sea cuotas de cuates en el Tribunal Electoral, en el árbitro más importante en materia electoral. Ixchel, ¿qué esperaríamos ahora que ya oficialmente Reyes Rodríguez Mondragón dice que se buscará que se reponga, digamos, este proceso? Parecería, al menos, digo, al momento en que se está grabando esto, ya veremos si en alguna repetición hay otra salida, pero al momento que sabemos esta noticia, parecería que justo entonces se va a reponer la votación. Pero ¿qué sería distinto, no? Si ya vimos otra votación, es decir, preocupa que haya alguna negociación que no sea absolutamente transparente, porque justo decías tú, una de las virtudes de todo esto que sucedió fue que al menos lo pudimos seguir completamente en vivo, ¿no? Toda la ciudadanía pudo ver qué estaba pasando. Entonces, ¿cómo tendría que ser esta siguiente sesión o esta siguiente votación para reponer la presidencia? Es que creo que justo, o sea, das en el clavo en la parte de la falta de transparencia, que no solamente interpela al tribunal y no solamente interpela al Poder Judicial. O sea, hablemos, por ejemplo, de los amarres que hacen en las cámaras, diputados y senadores para votar todos algún tema o todas algún tema, o para favorecer a tal o cual personaje o empresa. Y esto tiene mucho que ver de cómo se hace política en México, ¿no? O sea, cómo empiezan a moverse desde abajo, pues sí, las decisiones cero transparentes, atrasito de la Cámara, y ya cuando salen a votar realmente vemos perfectamente cómo todos y todas salen a votar en manada sin saber qué fue lo que sucedió. Y creo que lo que esperaríamos en este caso es que o sea, yo no creo honestamente que ninguno de los que están en el tribunal, y ustedes disculpen, lo hagan por buena onda, ¿no? O sea, yo creo que realmente se dieron cuenta que estaba tan mermada su credibilidad y la situación, que ambos dijeron, bueno, nos echamos para atrás y vamos a reponer la votación y ver quién de nosotras o de nosotros se queda. Pero al final creo que el que haya sido público les orilló a eso, ¿no? O sea, les orilló a que todos estemos hablando de este tema y de que estemos presionando para que no se lleven entre las patas a una institución tan importante como es el mayor árbitro electoral. Entonces, creo que lo que yo esperaría es justo que explicaran las razones de por qué se vota y cómo se vota y a quién se elige, y que al final también nosotras estuviéramos pendientes, ¿no? Porque además en este país pasan tantas cosas que mañana puede ser que ya estemos pensando en otra crisis de otra institución que tenemos, porque así sucede aquí, ¿no? Entonces, pues que no lo dejemos, porque sí es una institución sumamente importante para la democracia en el país y específicamente para las elecciones que ahorita nos traen tan polarizados y polarizadas y tan peleados y peleadas. Hay que revisar cuántos #crisis en algún lugar hemos tenido desde que empezó este programa. Seguro sí sería un buen análisis cuantitativo. Oye, Tito, y ahora que decía esto, Ixchel, justo de los consensos y cómo algunas veces los acuerdos reales se hacen afuera de cámara y a la mera hora nada más vemos los votos, ¿qué tiene que pasar? Porque justo hablaba el magistrado Reyes de la importancia de un tribunal colegiado, de, digamos, la mayoría en una decisión como esta, pero mayoría serán 5 de 7, mayoría serán 7 de 7, es decir, ¿qué es lo que tendríamos que ver para que nos quedemos tranquilas y tranquilos desde la sociedad y también parezca que se apagó este fuego de #crisis Tribunal Electoral? Mira, en definitiva, yo creo que lo que tendría que suceder es que aclaren en quién va a caer la presidencia, ¿no? Hace unos minutos el magistrado
José Luis Vargas acaba de emitir un tuit en donde dice que finalmente se hace ¿no? Pero ojo, ahorita en la noche, sin saber a qué acuerdos han llegado, cuánto tiempo han estado reunidos, ¿no? Esto, bueno, yo creo que es sano, por lo menos ya nadie se va a ostentar como magistrado presidente, porque por la tarde también renunció Reyes Rodríguez, ¿no? Entonces, en estos momentos está acéfalo el Tribunal Electoral. Una gran prueba de confianza, yo creo que estos 7 personajes lleguen a un acuerdo o por lo menos nombren una presidencia interina, ¿no?, que pueda sacar el actual proceso electoral. Todavía no acaban las elecciones entendidas hasta el momento de la calificación, o bien que si no se ponen de acuerdo y ya los dos, digamos, principales contendientes se hicieron a un lado, parecería que la presidencia caerá sobre la magistrada o el magistrado que tenga más edad, ¿no? Por Ministerio de Ley se le conoce, ¿no? En ese sentido, podría darse el caso que sea la magistrada Yanino Tálora, y con esto podríamos navegar los próximos 2 meses. Una vez que se solvente el registro de nuevos partidos, no hay que olvidar que tanto Fuerza por México, redes sociales progresistas, los evangélicos están impugnando, quieren su registro, están inconformes con la resolución del INE, y también los influencers del Verde, los influencers del Nuevo León, del Movimiento Ciudadano y varias gobernaturas. Yo creo que esto podría darnos un margen para despresurizar, para respirar un poco y para pasado octubre, ya que estén las gobernaturas asignadas, calificadas, podamos de nueva cuenta tener una votación entre estos 7 personajes, votación que está en un reglamento que ellos mismos pueden modificar. En la Suprema Corte algunos han tenido la costumbre de hacer explícito su plan de trabajo, algunos han tenido más visibilidad pública, escribiendo o poniendo un poco cuáles van a ser sus proyectos, y al final se vota en secreto en sesión pública, ¿no? Hay que recordar, Daniel se acordará bien, de la penúltima sesión en la que Arturo Saldívar se enfrentó a Luis María Aguilar, en donde fueron más de 30 rondas de votación porque un ministro faltó y estaban empatados, ¿no? Entonces se repitió 30 veces la votación hasta que al final el ministro presidente decidió hacerse a un lado y votó a favor de Luis María Aguilar, y por eso Saldívar llegó hasta la siguiente presidencia. En definitiva, el método de elección puede ser muy variado, deberíamos de repensarlo, tener foros de análisis para ver qué es lo que conviene. En cualquier caso, siempre que sea de manera pública, a través de la transparencia, de principios de transparencia, de buen gobierno, de todo esto, yo creo que abona. Que en este momento estén reunidos negociando no sabe qué, pues bueno, podremos salir del paso, pero esto no significa que nada de esto se va a olvidar y se va a dar vuelta a la página. Al contrario, creo que resta legitimidad. Ha sido la peor semana en 25 años de este Tribunal Electoral. Déjenme aprovechar este momento para ver un tuit de Daniel Torres Checa que precisamente dice: fuerte abrazo a la pobre alma que lleva la transcripción de la sesión del Tribunal Electoral. No me imagino esas 30 votaciones, pero bueno, pensemos también en la pobre alma que hace las transcripciones, por favor, cuando haya votaciones. Daniel, ¿con qué empezarías a concluir? Justo ya hemos hablado de lo que tendría que ser esta restitución, y déjenme leer justo lo que dice José Luis Vargas Valdés, porque justo lo tuiteó mientras estábamos aquí al aire, y dice: reconozco que mi presidencia no ha logrado generar los consensos necesarios al interior de este pleno. Por lo tanto, en concordancia con mis principios y convicciones, he decidido ceder el paso para que asuma la presidencia quien, entre mis pares, cuente con las cualidades para impulsar los acuerdos y la unión que actualmente requiere esta institución. ¿Quién será la afortunada o el afortunado que cuente con todo esto? Una posición madura. De lo poco que leo, madura. Creo que alguien puso orden, ya dijimos quién fue. Sobre la publicidad de y esto quiere decir, perdón, que el recurso que se había, por lo menos anunciado, que se iba a interponer ante la Suprema Corte, ni se aceptó a trámite ni va a progresar, ¿no? Digamos que queda nuevamente internamente en el tribunal. Exacto. Sí, o sea, se presentó una controversia constitucional y el ministro presidente, Arturo Saldívar, previno al tribunal para que aclarara quién era su presidente.
que justamente es la litis del problema. asunto, ¿no? Yo la verdad no creo que esa controversia Nada tonto. avance mucho. Además porque, digo, algo más técnico, ¿no? Pero las controversias es pugnas entre poderes y aquí es una pugna del mismo poder, ¿no? Entonces como que no tiene mucho sentido. Okay. Pero solo quisiera destacar, por una parte, esto que planteábamos. Muy importante someter escrutinio a las instituciones que nos gobiernan, que sean públicas. Sobre este respecto en particular, la presidencia de Vargas fue en lo oscurito. Entonces no hay que regresar a esas prácticas. Ahí fue en sesión privada, se negoció, dicen que hubo una mayoría a favor suya y por eso empezó su presidencia, ¿no? Pero que esta nueva sesión, que este nuevo inicio, si se le puede llamar así, al Tribunal Electoral, venga con una sesión pública de argumentos de quién es el que mejor puede impulsar los acuerdos, como bien dice el comunicado de Vargas, y pues bueno, esperar mejores noticias del Tribunal Electoral. Y Gel, ¿tú con qué empezarías el cierre de esta emisión? Todavía nos quedan unos minutitos, pero para ir perfilando conclusiones. No, creo que es, como mencionabas en el bloque anterior, ¿no? Es sumamente importante para nosotras y nosotros rescatar una institución como esta, ¿no? Que nos tendría que dar certidumbre, o sea, para eso está en las elecciones, y que al final nos haya traído tantos escándalos es muy preocupante. Entonces, coincido con Daniel que tenemos que estar, y también con lo que decía Tito, tenemos que estar a tiro de cañón esperando cuáles son estas negociaciones, pidiendo que sean públicas y participando, ¿no? Porque también justo lo que sabemos es que la clase política mexicana, si no le estamos observando y no le estamos presionando, pues al final de cuentas termina únicamente llevando agua a su molino. Entonces, que sepan que les estamos viendo y que podemos, que así como sucedió esto y que así como al final los dos tuvieron que echarse para atrás, pues ahí vamos a estar igual todas y todos observándoles para que el siguiente proceso sea limpio y sea transparente. Justo, Tito, ¿qué nos recomiendas para quienes no somos especialistas seguir? Porque evidentemente nunca vemos las sesiones más que cuando alguien empieza a poner hashtag golpe de Estado y ahí sí, ¿no? Todos a subirnos a la transmisión. Pero el resto del tiempo, como dice Ixchel, estaría bien que por lo menos supiéramos qué se está discutiendo. ¿Cómo seguir lo que hace este tribunal? ¿Qué recomendaciones nos dejas a la audiencia y a nosotras también como gremio? No, mira, Luisa y a todo el auditorio, en definitiva hay una chamba pendiente de la ciudadanía en interesarse en este republicanismo, de tener participación en los asuntos públicos, pero yo creo que la principal responsabilidad es del propio Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral, al tener lenguaje tan hermético, sentencias tan malas, sesiones a altas horas de la noche, para verlos pelear, controversias nimias, hay que recordar que uno de los grandes escándalos es que al inicio de la pandemia prefirieron no comunicarse por Zoom, sino por mail. Entonces ahí tienes a la gente esperando media hora para que reciban un correo en que, o sea, son unos absurdos que de verdad yo creo que si bien hay que estar pendiente de muchísimas instituciones en este país, yo creo que también hay que endilgarle la responsabilidad al Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral se jacta de ser justicia abierta, de hacer infografías y demás. Algo ha fallado en su modelo de comunicación política y sobre todo, por más que se invierta en estas nuevas maneras de comunicar, si lo que se comunica son decisiones que no son firmes, que no son sólidas, que no son basadas en argumentos, difícilmente se va a trabajar en esa legitimidad. Yo creo que lo que se ha perdido en estos años ha sido muchísimo, y recuperarlo va a ser cuesta arriba. En ese sentido, quizá lo más sensato, o por lo menos una actitud muchísimo más mesurada, sería saber que estas instituciones importan. Y para ponerlos en términos brutos, son las 7 personas que tienen el monopolio de la justicia electoral en México. Si una candidatura es anulada, si una elección es validada, depende sí y solo sí de estas 7 personas. Es un sistema abigarrado, el mismo nuevo, ¿no? Lo ha dicho, ¿no? Es un sistema complejo que reenvía, manda, administrativo, judicial y demás tal. Yo creo que la chamba va a ser de los legisladores y de un liderazgo político que es necesario destecnificar el derecho electoral y sobre todo entender
que si queremos tener un buen árbitro, necesitamos elevar los perfiles de quienes llegan a estas posiciones de poder. Para despedirnos y que no se pierda la bonita costumbre, nos vamos con un meme de la cuenta de Carlos Burrón que dice: viviendo la crisis en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, me pregunté, ¿no hay también crisis en mi corazón? Haciendo esta broma, obviamente, como si fuera la famosa escritora de Sex and the City. Con eso nos vamos. Muchísimas gracias, pero mantenemos la conversación en @detolescheca, @chelahuera con WU, @garza_onofre. Y el inciso ganador de nuestra encuesta es el de Ixchel, nada. La gente dice en 10% que tiene mucha confianza en el tribunal, 5% algo, 21% poca y 64% nada. Gracias, Daniel. Gracias a nuestra analista y nuestro analista y muchas gracias a nuestra audiencia y nos encontramos en la próxima Polémica en Redes. Tus derechos, nuestras músicas, tus historias y tus ideas. Tu sexualidad y tus deseos. Juntos, siempre juntos. Nuestras palabras y acciones para cambiar el mundo. Altavoz Radio. Toma el altavoz. Y recuerden, amigos, es mejor ser cabeza de ratón que